El siguiente programa es para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Bienvenidos a este espacio de memoria. Sí, de memoria, Zapatocas de Memoria, donde encontraremos a hombres y mujeres de este municipio que nos compartirán un pedacito de su historia de vida, un pedacito de lo que han vivido tanto en este municipio, los que se quedaron en el campo o en el pueblo, tanto los que salieron a conocer el país y a conocer el mundo y han regresado a Zapatoca a vivir su vejez, a vivirla con agrado. Algunos con historias más difíciles que otras, algunos con historias más felices que otras, pero todos con la sencillez de su corazón para abrirse a compartir de su ser un poco con cada uno y cada una de nosotros y nosotras. Pues bienvenidos y bienvenidas. Buenas tardes, don Saulo. Muy buenas tardes. ¿Cómo me le va? Gusto en tenerte en mi casa. Gracias, pues bienvenidos nuevamente. Estamos de visita hoy en la casa de Saulo Toledo Plata, en la finca Santa Catalina. ¿Vereda? ¿Qué vereda? El Carrizal. El Carrizal, en Zapatoca. Y bueno, vinimos a hacer visita para conversar de su vida, que nos comparta un poquito de su historia de vida a todos los zapatocas que nos ven Con muchísimo gusto, aunque yo tengo poca historia, pero me preocupa mucho la vida de Zapatoca y he tratado de enterarme de lo que no he vivido de ella. ¿Dónde nació Saulo? Yo nací aquí en Zapatoca el 14 de noviembre de 1934. En estos días estoy por cumplir 80 años. La bobadita de 80 años. ¿Y sus papás eran gente de campo o del pueblo? No, mi papá era profesor, fue inspector escolar aquí en Zapatoca durante mucho tiempo. Mi mamá era de Betulia, hija de un hacendado. Mi abuelo se llamaba Carlos Plata Díaz. Él era propietario de unas fincas por la zona de Chimitá, de la Vega, de la Quebrada Paramera y de la Quebrada Zapatoca, toda esa zona, cría de cabros y cultivo de tabaco. Por eso, siendo inspector escolar, mi papá, él era del Socorro, conoció aquí a mi mamá y se casaron en Zapatoca en 1929. Ese es mi origen. ¿Y su primaria, sus estudios de niño, dónde los hizo? El jardín infantil, que fue donde en ese tiempo se llamaba el jardín, era de las hermanas Belemitas. Ahí hice el primer año. Después los años primarios los hice en la escuela rural de Chimitá, precisamente en la finca de mi abuelo, en los años 41 y 42.
Ya después, en el año 43, volví aquí a Zapatoca, a la escuela pública, con doña Lola de Prada, que era la profesora. Y en el año 45 inauguré el Colegio Santo Tomás, el salesiano, porque ya el colegio existía. Pero en ese año llegaron los padres salesianos y ahí hice los años, los 2 primeros años del bachillerato. Después pasé a la escuela agronómica en Ibagué, entonces estuve 2 años. Luego regresé en el año 49 nuevamente a Zapatoca. En el año 50 pasé al Colegio Universitario del Socorro y de ahí pasé a la Escuela Militar en el año 51, donde egresé como oficial con el grado de subteniente en el año 1954. Ahora en diciembre cumplo 60 años de haber egresado. Y ahí termina la parte académica. Dentro de la vida militar hice estudios pues algunos estudios universitarios de ingeniería que me correspondía como oficial del Arma de Ingenieros. Soy ingeniero de obras civiles y militares. En la Universidad de América estudié administración de empresas y esa es la parte académica. ¿Y de su familia cuántos hermanos fueron? Nosotros fuimos 4 hombres y 2 mujeres. 2 de los hombres fueron gemelos. Uno vive, el otro falleció a edad temprana. El otro varón fue mi hermano Carlos, asesinado hoy hace 30 años. Hoy, el 10 de agosto. 10 de agosto, qué fecha. Hace 30 años estar hoy en acá. Bucaramanga. Y las 2 hermanas, una ya fallecida y la otra vive en Bucaramanga todavía, viuda, con sus hijos sí están en Bucaramanga. Yo me casé en el año 1961 en Bucaramanga y tengo 3 hijas. Esa es la parte familiar. Esa es su parte familiar. ¿Y cómo era su infancia en la familia? Una historia que nos pueda compartir de cómo se vivía en aquella época. Lo que se consumía, que también nos puede dar una idea de cómo era el país en ese entonces o cómo era la región en ese entonces. Sí, algo que me ha preocupado mucho y que hoy añoro y que extraño es la manera como se educaba, como se criaba a los niños. Yo me acuerdo mucho, mi papá compró en alguna oportunidad una de las 3 fábricas de gaseosa que había en Zapatoca. No recuerdo cuánto tiempo la tuvo, pero lo que sí recuerdo es que a nosotros de 8 o 9 o 10 años nos tocaba manejar esa máquina, la envasadora. Yo me acuerdo mucho que había alguien que preparaba la parte química y a nosotros nos tocaba con el pie hacerle una palanca de llenado a la máquina y con la mano ponerle la tapa. ¿Y cómo se llamaba la fábrica? Yo no me acuerdo, habían 3 fábricas, el cisne, la gaviota y no me acuerdo de la otra, yo no sé cuál, no me acuerdo cuál de las 3 fue que tuvo mi papá. Esa parte es lo que me preocupa y que extraño, que en ese tiempo los niños tenían que trabajar. Ahora los psicólogos dicen que no se puede, que los niños no pueden trabajar y eso hace falta, que los niños aprendan desde temprano que hay que trabajar y que hay que preocuparse por hacer algo útil. Y periódicos también habían muchos entonces, ¿no? Periódicos había mucho. En estos días estuvimos filmando alguna parte. El especialista en eso es César Ardila, pero sí había muchísimos periódicos y antes de que yo naciera, claro, y después de que yo naciera, en el año 45
se creó se fundó la revista Zapatoca, que la fundó don Benjamín Ardila. Eso se acabó por los años, sacó 30 ejemplares, 38 ejemplares exactamente. Eso era mensual y era de distribución local, pero en ese tiempo había mucha cultura en Zapatoca y la gente se preocupaba por leer y por capacitarse, por estudiar, por aprender. Esa revista se suprimió por los años 52 o 53, tal vez antes, por ahí por los años 50. ¿Por salud de don Benjamín o...? Tal vez, no me acuerdo, no recuerdo el motivo. Lo cierto es que en el año 70 y algo, Rafael Serrano editó un nuevo número, por sí de distinto tamaño, aquí lo tengo. Ya estando yo aquí radicado nuevamente en Zapatoca, después de retirarme y de pensionarme, se me ocurrió como presidente de la Fundación Pro Zapatoca editarla nuevamente. Pero entonces ya resolví que debía editarla con menos intensidad y la estamos publicando cada 3 meses. El proyecto, la idea que tengo es publicarla hasta el número 100, que se cumple en octubre del año entrante, y ahí termina ya mi labor. Si alguien quiere continuar, pues queda libre ahí la idea. Hay que aprovechar este tiempo de esta revista Estoy Zapatoca tratando para de escribir. de que la gente me colabore, porque a mí me ha tocado prácticamente solo, es muy poca la gente que me colabora, son 2 o 3 o 4 máximo los que me colaboran escribiendo, ayudándome. Algunos me han ayudado en la distribución. Hay un empresario en Bucaramanga que me compra 30 ejemplares para repartirle a los amigos. Otro me compra 10, en Bogotá hay 2 que me compran de 10, en Barranquilla otro 10, y esa es la manera de cómo se distribuye. Cómo se puede financiar para seguir haciéndolo. ¿Y usted continuó la numeración que Claro, traían la numeración antes? continuó exactamente lo mismo. Yo empecé con la número 40 y, como te cuento, ya voy en la número 95, que fue la que acabé de editar. Ya estoy armando la número 96 y ahí vamos. Yo me retiré del ejército y estuve trabajando inicialmente con una firma que se llamaba Robledo Hermanos, que distribuía electrodomésticos, textiles, tenía urbanizadora y maquinaria agrícola. Yo manejaba la parte de electrodomésticos. Duré 10 años ahí con ellos. Después pasé a trabajar con una empresa que en ese entonces se llamaba Indumuebles, de un Zapatoca, Reinaldo Serrano. Y más tarde esa fábrica se convirtió en Industria Wonder, que ya no solamente fabrica muebles, sino que tiene muchas actividades. O sea que usted fue militar, ¿cuántos años? ¿No fue tanto tiempo? ¿O hasta que se pensionó igual? Yo pues desde el 51 que entré hasta el año 70. ¿Recuerda de casualidad los gobiernos de qué presidente? Rojas Pinilla. Ajá. Pues cuando entré a la escuela militar era Laureano Gómez. Después fue Rojas Pinilla. Después, ya, el orden no me acuerdo, ya la cabeza no me acuerdo, pero sí O sea, me acuerdo que usted estuvo en toda la época del Frente Nacional. todo el Frente Nacional, claro. ¿Y cómo era el país en la época del Frente Nacional? Bueno, ahí hubo pues mucha actividad. Primero que todo, la pacificación del país, que fue por los años 50 y algo, y la reconstrucción y la reorganización, porque en ese tiempo no era una actividad política, sino de bandolerismo. Pero la mayor parte del tiempo
de militar a mí me tocó fue en la parte militar. Yo estuve haciendo la carretera Jesús María del Atillo y en el Tolima estuve haciendo la carretera, en Armenia también, en el Quindío, en la parte de ingeniería. De modo que fue muy poco el tiempo que estuve en la parte de orden público. También fue el tiempo más duro de las guerrillas, ¿no? Sí, en ese tiempo era duro. De la parte profesional, después de que trabajé con Industrial Wonder, me retiré de ahí porque compré una finca por los lados de Sabana de Torres, de Payoa. Esa finca era ganadera y tuve un cultivo de palma africana. Hasta que en el año 90 o 92 tal vez, la vendí y ya me dediqué a descansar. Ya. Bueno, descansar no tanto, sino a hacer otras cosas distintas, pero ya dejé el trabajo rural. Y estuvo por toda Colombia, me imagino. ¿Conoció el país? No mucho. Yo estuve solamente en el Quindío, en el Tolima y aquí en Santander. Y en Cundinamarca, en la parte de Puerto Salgar, y esa zona de ahí, que también estuve trabajando en obras de ingeniería. No recorrí mucho país. Bueno, pues todos creo que hemos tenido esa curiosidad en algún momento, ¿no? De la diferencia ideológica con su hermano Carlos, ¿no? Ah, sí, como claro. que nos causa curiosidad eso, ¿no? Sí, es que él desde que estuvo en la Argentina llegó con sus ideas socialistas, porque él estuvo pues allá en los tiempos de Juan Domingo Perón, especializándose en medicina. Y él organizó eso. A mí no me comentaba nada, lógicamente por la diferencia, y además yo ya cuando él estuvo, es decir, estuve muy poco tiempo en donde yo estuve en el ejército y él estaba en su actividad política, porque él la empezó, sí, más o menos dentro de ese mismo tiempo, pero fue por ahí unos 10 años tal vez no más. Él estuvo en el M-19 y estuvo preso un tiempo, y después Belisario Betancur, creo que fue el que los amnistió. Pero entonces ya se dedicó a su actividad, pero él quedó pues ya con su señal de que tenían que matarlo. No se sabe quién. Unos dicen que fue el mismo movimiento M-19 porque se había amnistiado, otros dicen que fue la inteligencia militar. Eso no lo sabrá nadie porque ya todo está sepultado. ¿Por qué luchaba Carlos? Por implantar un sistema social que tuviera más participación del pueblo, mejores condiciones, menos explotación. Las ideas de él, que tuviera mejores servicios. Él inclusive era los servicios médicos se prestaba a muchísima gente que la atendió en consulta y en cirugías gratuitamente, porque él era médico. Él era médico y él, como el Che Guevara, se preocupaba por enterarse o por ver si la persona tenía capacidad de pagar o no. Y él creó en Bucaramanga el Instituto de Rehabilitación San Juan Bautista, donde prestó mucho servicio social en esa parte de la medicina ortopédica. ¿Y en algún momento ustedes en esa época tuvieron problemas por eso? No, yo nunca tuve problemas, ni a mí me pusieron problemas estando en el ejército. Las cosas eran distintas, las cosas no eran por resentimiento ni por señalamiento, sino que, pues, bueno, conocen y saben quién es y cómo trabaja, ¿no? Que no hay problema. Él es una persona muy recordada en Santander, ¿no? Sí, claro. Hay un barrio en Bucaramanga. Hay un barrio en Bucaramanga que él ¿cómo se llama? No lo fundó, sino que lo financió. No, tampoco lo financió porque no tenía los medios, sino que lo gestionó los recursos.
para que se crearan unas casas de interés social. Aquí en Zapatoca un señor regaló un lote que, con la condición de que se creara un parque que se llamara Parque Toledo Plata y que se colocara un busto de él. Ninguna administración municipal ha cumplido ese deseo. Cuando yo estuve en el consejo, con otros 3 concejales renunciamos a los honorarios, o sea que trabajamos ad honorem, y esa plata yo la dediqué a comprar a dotar el parque de los juegos para los niños. Ese parque está ahí, pero está abandonado. Aquí la administración no le ha puesto atención. Esos son los recuerdos que quedan de Carlos. Si quieres, sigamos, porque aquí está haciendo mucha brisa y nos hace daño, en primer lugar, y en segundo lugar daña el sonido de la cámara. Bueno, pues estábamos hablando de su interés por la historia. ¿Nos podemos sentar ahí? Sí, claro. Yo creo que está bonito sentarnos por ahí. Está muy bonita su casa. Gracias, muy amable. Gracias por abrirnos las puertas para venir a conversar. Está a sus con usted. órdenes. Qué lindas sillas. Siga. Bueno, me preguntabas sobre el interés por la historia. De verdad que ese interés llegó exactamente cuando llegué a Zapatoca ahora, después de mi retiro, porque en primer lugar pues me interesaba recordar la historia del país, y ya viviendo aquí preocuparme por recuperar la historia de Zapatoca. Yo inclusive tengo impreso, pues no, sí, la imprimí ya, la historia de Zapatoca. Pero me cansé y quedó iniciada, porque es que hay una parte que yo la inicié desde la historia del mundo de hace varios millones de años, cuando esto explotó y se secó, porque esto aquí, como todo el mundo sabe, se han encontrado fósiles marinos, lo cual quiere decir que esto fue alguna vez cubierto de agua, pero al estallar la tierra subió y el agua se quedó abajo. Entonces esa es la parte que necesito que alguien me colabore en redactarla. Después ya viene avanzando sobre la historia del mundo adaptada a Zapatoca hasta la fundación en 1743, y de ahí en adelante sí ya la tengo armada con artículos tomados de distintos historiadores y con comentarios míos, y organizada de manera que tenga un orden, una secuencia lógica. El propósito sería como escribir un libro. El propósito es escribir un libro, pero de la época... de todo, completo, desde la creación del mundo hasta hoy. ¿Este proyecto ha sido acogido por la Academia de Historia? Pues le cuento que yo lo tengo muy en secreto, la verdad. ¿Sí? No, ni tan en secreto. Alguien me llamó una vez de la Academia Santanderiana de Historia y yo se lo mandé. Puede ser que lo haya aprovechado, a mí no me interesa tener los derechos de autor. Lo que me interesa es que se conozca la historia. Y yo le mandé por correo electrónico la copia de lo que tengo hasta este momento. ¿Y se necesitarían entonces personas que escribieran sobre qué épocas? Sobre toda la prehistoria, porque de la historia de los últimos 3 siglos sí está escrito todo, pero de la prehistoria sí no hay nada. Yo quiero saber qué fue lo que pasó
y cómo evolucionó y cuándo empezó a crearse la vegetación. Esa cosa que no sé si hay historia sobre eso, pero alguien tiene que haberla escrito y debe haber, porque esto quedó completamente desierto y entonces las cosas fueron así. No se sabe cuándo empezaron a nacer animales. Esa es una historia desconocida. La historia del hombre se conoce, pero la que dice la Biblia, pero la parte científica no se conoce. Cómo fue realmente que se fue creando la vida animal. ¿Cómo le va escribiendo, don Saulo? Pues yo era muy bueno para escribir y tenía muy buena cabeza, se me ha ido perdiendo la memoria. Y además tengo ahora el problema de que ya como no veo, no puedo escribir porque no puedo leer. Entonces tengo problema con la mácula. Como te comentaba, yo escribí una historia de Zapatoca y otra de las cosas que escribí fue un diccionario mitológico, porque a mí me ha gustado mucho la mitología. Ese diccionario mitológico, sí, aquí tengo algo impreso. Aquí tengo algo impreso, ahí puedes ver que se menciona todo la parte mitológica, la historia de todas las... se me facilitaba mucho y era muy bueno para organizar las cosas de acuerdo con lo que iba pensando, coordinando, pero como te cuento se me ha dificultado ya mucho. Cuando dices mitológico te refieres a la mitología griega. Sí. Y con relación a lo indígena de América, ¿también te has relacionado con esos temas? No. Únicamente de la mitología griega fue la que me gustó y me interesé por ella. A ver, podemos leer una, por ejemplo. Antino, uno de los pretendientes de Penélope, era hijo de Eupeites y fue muerto por Ulises a su regreso. Entonces es un diccionario también que habla de los personajes. Claro, es un diccionario que se llama diccionario mitológico. Entonces yo recopilé en forma resumida quién era cada persona o cada miembro de ese o cada ser viviente de esa mitología. Y la sinteticé ahí en forma de diccionario. ¿Y esto ha pensado en publicarlo también? Ya no. ¿Ya no? Ya no. Y sobre entrevistas, yo creo que usted había entrevistado a varias personas mayores también cuando usted regresó. No, porque yo la parte dedicada a esta cosa de la escritura, de la parte periodística y literaria, la empecé ya hace por ahí unos 10 o 15 años, ya cuando estaba aquí en Zapatoca. La verdad que no he entrevistado, no he sido entrevistador. Para la revista he solicitado la colaboración, me han escrito, pero no me he dedicado a hacer entrevistas. Creo que no soy bueno para eso, ¿no? ¿Y cómo fue que planeó regresar a Zapatoca en su vida adulta? No, eso no fue planeado, eso fue previsto desde hace muchísimos años. Yo desde que me fui de aquí dije, pues cuando no tenga nada que hacer ya voy a regresar aquí porque quiero pasar mis últimos años donde nací. Me pasa lo de los elefantes. ¿Cómo le pasa a los elefantes? Que vuelven a morirse donde nacieron. ¿Eso es un mal de todos los zapatocas? Parece que sí. Parece que sí, aunque no es muy cierto eso, porque hay mucha gente que está dedicada a la industria y ya se quedaron allá. Y al comercio, y entonces no abandonan sus
no abandonan sus casas matrices de comercio o de industria, a pesar de que la mayoría dejan a sus hijos manejándolo. En estos días precisamente me encontré en Bucaramanga con alguien que me dijo que ya tenía todo en manos de sus hijos y que quería venirse a radicar aquí, pero que quería venir a estarse 2 meses primero para ver si amañaba. Estoy pendiente de conseguirle dónde quedarse como él quiere, porque él quiere llegar a una casa de familia y estar ahí, en una casa de familia, en una pieza donde tenga los servicios, pero que haya alguien que lo atienda y que él se sienta como en su casa. Esa es lo que la mayoría de la gente le gusta, quiere y desea hacer. ¿Y cómo fue que usted pensó aquí su casa? Cuando vendí la finca, dije yo tengo que invertir en algo esto, porque yo no quiero quedarme en la ciudad, no me gusta estar en la ciudad con ese bullicio y con esa contaminación. Entonces vine y le dije a Pablito que me vendiera un lote y él me vendió este pedazo que son más o menos 4 hectáreas. Yo hice los planos de la casa, diseñé la distribución de las redes eléctricas, de las redes de alcantarillado, hice la explanación, inicié la construcción con un maestro que ya no trabaja en construcción porque ya está muy viejo, que era don Luis Rueda Chachío. Él fue el que me construyó la casa. Y mientras la construía no les permitía a la familia que vinieran aquí. Les dije que yo estaba construyendo la casa y que no los dejaba venir hasta que no estuviera terminado para que vinieran a estrenarla. Y así fue. Me han criticado algunas cosas, pero ya está hecha. Que la cocina la querían con la platos a un lado y no donde está, que la estufa al otro lado. Pero el resto está bien. Y así funciona. ¿Cada cuánto vienen sus hijas? La que vive en Bucaramanga viene cada 15 días, cada 20 días con su esposo y sus hijos. Yo le construí a ella una parte nueva porque inicialmente había construido estas 2 piezas, para la una y para la otra, pero cuando ya se les aumentó la familia, pues tuve que construirle otra parte contigua al lado. Entonces ya la construcción se prolongó. Afortunadamente yo no sé si era que presentía eso, había dejado el garaje separado de la casa y en ese espacio que quedó entre el garaje y la casa se construyó esa otra parte. Ese fue el origen de estar aquí. Ya tenía los medios de construir y sobre todo el deseo de vivir aquí. De vivir en Zapatoca. Sobre la Zapatoca que usted ha estudiado, esos orígenes de cómo se funda Zapatoca, ¿no? De cómo llegamos hoy a ser la mistura que somos. ¿Qué podría compartirnos? Bueno, eso es lo que sé, que está escrito y sobre todo lo que escribió el padre Isaías, que es creo que el mejor historiador sobre la vida de Zapatoca, que está basado en la vida religiosa, pero es lógico porque las cosas de ese entonces se basaban en la religiosidad, en la vida cristiana. Como todo el mundo sabe, esto lo fundó un cura como viceparroquia, pero había muchísima colaboración de la gente y la gente quería tener su parte urbana. Inicialmente se proyectó aquí en el Llano de los Gallos. Yo mandé poner una placa ahí en el sitio donde se dijo la primera misa, pero ahí dijeron la primera misa y se dieron cuenta que el sitio era muy pequeño, entonces hubo quien propusiera el sitio donde actualmente está y allá se hizo la repartición de solares.
De eso sí he estudiado, pero como te cuento es lo que la parte importante es la que estudié el padre Isaías. Sin embargo ha habido mucho historiador, los Acevedo Díaz, sobre todo son gente que se ha dedicado a escribir la historia de Zapatoca. Yo, como te cuento, no soy historiador, no soy muy buen. Lo único que hago es recolectar datos y organizarlos, y eso es lo que he estado haciendo. Hace poco hubo algo de poner placas en lugares donde nacieron ciertos personajes y eso. ¿En qué consistió ese proyecto? Eso fue un proyecto de la Cámara de Comercio y de César Ardila con el Centro de Historia. César es el presidente del Centro de Historia en ese entonces. Y la Cámara de Comercio financió la mayor parte de eso, el Centro de Historia financió otra parte, la Fundación Pro Zapatoca financió otra parte, y las placas se construyeron de manera que se tenga un recuerdo vivo, expuesto ante la gente de cómo se repartieron los dólares y quiénes vivían en cada una de las casas, porque hay mucha gente que le gusta recordar sus ancestros y entonces vienen a mirar dónde fue a dónde fue que llegaron sus antepasados. Y eso es muy bonito porque tiene parte de la historia y se siente, eso sí, eso fue trabajo del Centro de Historia y básicamente idea de César. ¿Nos podría contar cómo funciona el Centro de Historia? El Centro de Historia, pues me duele mucho hablar de todas esas cosas porque aquí la gente se entusiasma mucho cuando se crea alguna cosa y después la van abandonando. Y el Centro de Historia se creó, no recuerdo en cuánta gente, pero éramos muchos. Y en este momento no se están preocupando o no nos estamos preocupando por él, sino creo que 6 o 7. La Fundación Pro Zapatoca se creó con 25 personas y en este momento y desde hace más de 5 años no están trabajando sino 6 personas o 7. Unas muy ocasionalmente, pero en forma permanente 4. El Centro de Historia, como te cuento, entonces se creó. ¿Tiene relación? No tiene relación. El Centro de Historia es dedicado solamente a la historia y la Fundación Pro Zapatoca a obras de servicio a la comunidad. Pero para eso se necesita plata. Nosotros compramos un lote de 2.600 metros que tenía como finalidad inicialmente construir un centro para alojar niños del campo que estuvieran estudiando en el colegio, para que tuvieran ya su alojamiento, pero que tuvieran un sector donde siguieran trabajando en la parte rural, haciendo cultivos, trabajando la tierra para que no se olvidaran de su origen y de su trabajo. Eso no se pudo hacer por falta de fondos. Entonces después se proyectó una vivienda de interés social. El proyecto que yo traté de hacer fue de construir 20 casas para arrendarlo a las gentes necesitadas a un canon de 100.000 pesos mensuales por un máximo de 5 años, al cabo de los cuales debían entregar la casa, se le devolvían 30.000 pesos mensuales de los 100 que daba, para que con eso tuviera como empezar a organizarse ya por otro lado y que viviera en esa casa gente diferente. Ese es otro trabajo que tampoco se pudo hacer porque no hay fondos. Ni siquiera ha habido fondos para adecuar el terreno, porque el terreno es muy pedregoso
hay que meterle maquinaria pesada, limpiarlo, nivelarlo, y además el municipio no se ha preocupado por construir el alcantarillado. Faltan dos cuadras de alcantarillado para llegar a ese lote, eso queda en la calle Sexta. Entonces, ni hay apoyo de la administración, ni hay preocupación por la gente. Como te cuento, de la fundación ha habido 2 o 3 que han ofrecido todo su apoyo y son empresarios que sí tienen la capacidad, pero solo no podemos. Don Saulo, usted fue concejal en Zapatoca después de su regreso y la política era no cobrar el dinero para hacer algunas cosas. Cuéntenos de esa etapa y de cuál era la idea, ¿no? Sí, esto fue una idea que yo tuve y la manifesté en el consejo. Se sumó a esa idea el doctor Alfonso Gómez Gómez, Víctor Manuel García y otro que no me acuerdo cuál era, éramos 4. Y esos dineros los dedicamos a hacer algunas obras. No recuerdo exactamente cuál es, la única que te cuento, que recuerdo, pues a la que yo dediqué los fondos, que fue la de los juegos, la dotación para el parque. Hay otras cosas, pero no recuerdo ahorita cuáles fueron, que entre todos las hicimos. ¿Para el parque principal? No, para el Parque Toledo Plata. ¿Ese dónde está? Juegos para los niños. Queda por allá en la carrera 9ª, con calle como 12 o 13, algo así. ¿Y qué pasó con ese proyecto? ¿Fue un periodo corto? ¿Se lo propuso como un periodo corto de tiempo? No, sí, el del consejo fue del tiempo que yo estuve en el concejal. Es que a mí no me gusta la política y vi que la parte de todas las entidades de control, consejo, asambleas, cámara, senado, se han convertido en un medio de subsistencia de la gente y a mí no me gusta eso. A mí me gusta es trabajar, producir, hacer algo útil. Bueno, y a futuro, ¿cómo ve usted a Zapatoca en general? ¿Cómo le gustaría también, no? ¿Cómo ve esa Zapatoca de sus sueños a la que usted quiso regresar? Pues la estoy viendo ya como con mucho progreso, con mucha mejora de sus condiciones de vida. Lo único malo es que se está aumentando el costo de la vida. El valor de la residencia ya no es el mismo de hace 10 años. Claro que además de la devaluación, pues con la devaluación es lógico, pero es que pedir casa aquí, 700 millones de pesos, así sea una casa muy grande, es mucho. Y ahí están pidiendo 600, 400, 500 millones. Eso me preocupa porque entonces va a dejar de ser un aliciente para que la gente se venga a radicar aquí. Pero de todo modo la vida se está organizando de manera que la gente quiere volver. Las casas se están reconstruyendo de manera que sean más funcionales. Falta un poquito de preocupación por parte de la administración municipal para reconstruir los servicios de manera que se adapten al nuevo desarrollo, ampliar el acueducto, renovarlo, renovar las redes eléctricas, las redes de distribución. Sí, le falta a la administración municipal, a toda la administración les ha faltado preocupación por mejorar los sistemas de vida de aquí del pueblo. ¿Su música favorita? Mi música favorita es la música nacional, la música colombiana y los boleros. Boleros es mi música especial. Yo tengo varios CD, varios memorias con música de boleros
y cuando no tengo nada que hacer me pongo a oír esos boleros. ¿Pues serenatero? ¿Alguna vez llevó serenata? Pues muchísimos años, eso ya es historia. Cuando estaba de novio le daba serenata a mi esposa, la que soy mi esposa. Pero muy poquita también, porque yo el tiempo que estuve con ella de novio fue estando yo por allá y ella aquí, en Bucaramanga. Entonces, únicamente las vacaciones era cuando nos encontrábamos aquí. Esa es la música que me gusta. ¿Libro favorito? ¿Tiene algún libro que le guste mucho? Okay. ¿Que nos quisiera compartir? ¿Qué? Un libro. No. ¿O qué tipo de literatura? No sé. En general. La literatura la que me gustó a mí fue la historia, sobre todo la prehistoria. De literatura poco, ¿no? Soy mal lector de literatura, de obras literarias, de novelas, de cosas de esas, no soy bueno. ¿Cómo le gustaría que lo recordaran? Como un hombre de servicio a la comunidad, como un hombre útil. No más. ¿Cómo le gustaría que fuera su despedida de este mundo? Repentina, sin sufrimientos. No más. ¿Le gustaba bailar? Sí, me gustaba el baile, yo era buen bailarín, pero los años van pasando y eso pasa también, el interés. ¿Y qué música bailaba? Bolero más que todo y porro. El porro que ya poco se oye, poco se ve. ¿Qué bolero recuerda? Uy, amémonos. Amar y vivir. No, muchísimos. ¿Algún instrumento tocó? No. ¿En su familia había no. la música a tocar? Y en la vida militar, en la escuela militar era de la banda de guerra, pero el oficio mío era de cajero. No. Tal vez omití recordarle que la Fundación Pro Zapatoca tiene una página web que es www.zapatoca.com. En esa página tenemos algo de historia, tenemos todo lo relacionado con el municipio y me gustaría que la gente que oiga este programa nos contacte y nos diga sus comentarios y nos mande sus propuestas de organización, sus artículos, los trabajos que considere que son dignos de publicarse y que son de interés para la comunidad. El correo es prosapatoca@zapatoca.com, todo unido y todo en minúscula. O también pueden mandarlos al correo personal mío, que es saulo.toledoplata@gmail.com. En cualquiera de los dos se reciben las comunicaciones de interés para la fundación y para la página web. Me gustaría mucho que entren a esa página y nos manden sus comentarios, porque estamos interesados en estarla renovando y en estar mejorando la página, que con muy buen manejo la está dirigiendo Orlando, y que me está ayudando ad honorem también en lo que se presente para la página de Zapatoca. Ya, y en esta página, ¿qué podemos encontrar? ¿También podría estar la revista allí? Sí, lo que pasa es que hay un formato, se requiere trasladarla del formato original a un formato especial para trasladarla allá. Creo que no tengo sino por ahí 2 o 3 revistas allá.
y no he vuelto a subirla a esa página. Le agradezco mucho que me haya recordado porque necesito subirlas todas. ¿Cuál es el número de la revista que a usted más le ha gustado, de las que usted ha publicado? ¿Algún número especial? Sí. No, de eso sí no me acuerdo, yo ni me acuerdo qué es lo que he escrito. De golpe corro el riesgo de escribir algo, de repetir algo, porque como te cuento, la memoria ya no me ayuda mucho. Se me olvidan mucho las cosas y no me atrevo a decirle cuál me ha gustado más, no sé. ¿Y de las del tiempo de don Benjamín? ¿Cuál te gustaba? ¿Qué te gustaba de esa revista de esa época? La diferencia es que en esa época se hacían los comentarios de lo que pasaba aquí en el área urbana. Había muy poquito comentario de fuera. Sin embargo, se escribían muchos artículos de la gente de ese entonces que había muy buenos escritores y se trabajaba en eso, pero el sentido en general es más o menos similar. Lo mismo se escribía ya de lo que se escribe ahora. ¿Cómo ha sido vivir en el Carrizal? Vivir en el Carrizal muy tranquila, muy agradable. Aquí, como tú puedes ver, no se sienten ruidos. Hay un excelente ambiente de tranquilidad, de respiración de aire fresco, de buen clima. Lo grato aquí es levantarse uno a las 5:30 de la mañana o despertarse y oír las mirlas aquí cantando alrededor de la casa. Eso es muy grato, muy agradable. ¿Cómo fue ser vecino de Pablito Serrano? No sabes, me ha extrañado, he sentido mucho la muerte de Pablito porque yo iba mucho a visitarlo y nos poníamos a conversar y a hablar. Él sí tenía mucha historia y le gustaba mucho comentar las cosas de la vida. De acuerdo pues con su pensamiento, pero hacíamos muy buenos comentarios sobre Zapatoca. Él sí tenía mucha historia, él sí se acordaba mucho de la vida en Zapatoca y me comentaba esas cosas. Bueno, don Saulo, pues muchísimas gracias por abrirnos el espacio de su casa, por compartir su palabra con nosotros y bueno, pues... Muchísimas gracias por haber venido a mi casa y espero que le sirva de algo lo que hemos hablado. Seguro que sí, para todos y todas, aquí en Zapatoca y en otros lugares también. Hasta la próxima visita. Una noche le cortaron el corazón a la caña y desde entonces se escuchan lamentos por los trapiches, lamentos que van diciendo, nacido de sus entrañas. ¿Para qué le cortarían el corazón a la caña? ¿Para qué le cortarían el corazón a la caña? Una noche le cortaron el corazón a la caña y desde entonces se escuchan lamentos por los trapiches, lamentos que van diciendo, nacido de sus entrañas. ¿Para qué le cortarían el corazón a la caña?